Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a cerrar esta serie de capítulos sobre lo acontecido en la temporada 2007. El último video, el capítulo número 3, pues realmente nos habíamos quedado en el rompimiento, la fractura total de Fernando Alonso tras el Gran Premio húngaro con la directiva de McLaren. Ya había una relación muy mala, realmente la comunicación era escasa, pero a partir de lo sucedido en ese Gran Premio húngaro, la relación llegó a su fin y pues después de este Gran Premio húngaro se reunió Ron Dennis con Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Primero se reunió con el piloto británico. Tuvo una reunión por ahí de un par de horas en la que seguramente hablaron y repasaron muchas cosas que necesitaba Dennis dejarle claro a Lewis Hamilton. Por supuesto, también se reunió más tiempo con Fernando Alonso. Se habla de que ahí en esa reunión pues delinearon los detalles del rompimiento del contrato que tenía Fernando Alonso con McLaren y que era de 3 años. No era nada más para 2007, sino también tenía contrato vigente para 2008 y 2009. Finalmente, ninguno de los dos quería continuar con esa relación contractual y empezaron a negociar los detalles de ese rompimiento. Tras el Gran Premio de Bélgica, en donde Fernando Alonso tiene una maniobra bastante agresiva después de la curva 1 en la bajada hacia Eau Rouge, lo deja sin pista literalmente a Lewis Hamilton y bueno, ya las cosas eran a otro nivel. A pesar de que habían hablado entre los tres, o mejor dicho, entre Alonso y Hamilton con Ron Dennis y aparentemente se le había asegurado a Fernando igualdad de trato dentro del equipo de ahí al final de la temporada. Bueno, Fernando no quería dejar nada, ningún cabo suelto, ninguna oportunidad para el piloto británico y ya en pista le demostró su agresividad. Por supuesto, se vivían momentos críticos en McLaren. ¿Por qué? Porque Max Mosley, quien aún seguía en la búsqueda de las pruebas que pudieran darle los elementos para tener, digamos, la posibilidad de darle un golpe mortal a su enemigo máximo, que era Ron Dennis. Mosley mandó una carta a los pilotos de McLaren en la que pedía que si tenían información relevante en cuanto al asunto de espionaje, Mosley le dejó claro a los 3 pilotos de McLaren, Lewis Hamilton, Fernando Alonso y al piloto probador de aquel entonces, Pedro de la Rosa, les dejó claro que si tenían esa información relevante era su obligación revelarlo al ente regulador. Y ahí Ron Dennis, cuando se entera de esta situación, le aconsejó a sus pilotos simplemente no contestar a esa carta y hacer como que nada pasaba. Por supuesto, el último detalle de la carta era tentador, porque ofrecía a Max Mosley inmunidad a quien le dara o le mandara todas estas pruebas, aunque directamente los incriminara. Entonces, en este momento Ron Dennis supo que no podría mantener por más tiempo aquella versión y aquel argumento de que realmente todo el escándalo de espionaje en McLaren había sido por un solo empleado llamado Mike Coughlin. Alonso y Pedro de la Rosa contestaron enviando sus correos electrónicos con esa información, con la información que estaba esperando la FIA y Max Mosley y que demostraba que McLaren recibía toda la información sobre los detalles del Ferrari desde el mes de febrero y además preguntaban los pilotos
cuestiones técnicas, ya arrancada la temporada después del Gran Premio de Australia, preguntaban situaciones, las estrategias, sobre qué esperaban para la siguiente carrera, qué planeaban, y todo eso lo compartía Nigel Stepney con los pilotos de McLaren y también con algunos ingenieros en McLaren. Esta situación eran las pruebas que tanto estaba anhelando Max Mosley. Cuando llegó el Gran Premio de Italia, Ron Dennis ya estaba entre la espada y la pared. Había sido exculpado McLaren en cuanto a la acusación de espionaje 2 meses antes o 3 meses antes, pero el consejo volvió a convocar a una reunión, a un nuevo juicio para retomar el tema McLaren, porque las últimas pruebas que habían llegado demostraban la total culpabilidad de McLaren. Todos acusaban a Ron Dennis. Todos señalaban al director de la escudería McLaren, porque además tenían muy presente que Ron Dennis llevaba meses diciéndole a todos a la cara que ellos no sabían nada y que eran inocentes de cualquier acusación de espionaje. Max Mosley, después de la reunión del consejo, pidió la exclusión de McLaren durante 2 temporadas, 2007 y 2008, porque creía que este espionaje era demasiado grave como para que quedara saldado con una sola temporada. Por eso pidió 2 temporadas, pero ahí los intereses de la Fórmula 1 estaban siendo tocados y lesionados gravemente. Bernie Ecclestone brincó y levantó la mano y dijo: momento, aquí yo he firmado contratos con todos los grandes premios del calendario y del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 2007, asegurándoles 22 pilotos. Y si se excluye a McLaren, estaremos incumpliendo con este apartado en los contratos vigentes y podríamos meternos en serios problemas como categoría. Esta situación hizo que Bernie Ecclestone defendiera a capa y espada a McLaren sobre la exclusión. Pero los mails de Pedro de la Rosa fueron los más peligrosos y reveladores, porque ahí se demostraba que McLaren desde el mes de febrero estaba al tanto de toda esta información. McLaren no tuvo salida, no pudo ser exculpado y se decidió multarlo con $100 millones. $100 millones al equipo McLaren. Hay gente que asegura que no se pagó la multa en esa temporada, pero años después, Matt Bishop, que formaba parte del equipo McLaren, aseguró hace apenas algunos años que efectivamente esa multa se pagó y que McLaren ofreció pagar, aceptó pagar y terminó pagando. Y que la mayor cantidad de este dinero fue para campañas alrededor del mundo para el manejo seguro. Ron Dennis acusó después de eso a Pedro de la Rosa y a Fernando Alonso y directamente los llamó soplones. Ron Dennis también hizo pública la amenaza que Fernando Alonso le hizo al equipo en Hungría. La prensa italiana empezaba a hablar de remontada en Bélgica. ¿Sabían algo? Se había filtrado ya algunos detalles del acuerdo al que se había llegado entre estos equipos, la FIA, Bernie Ecclestone, Max Mosley. ¿Ya lo sabían? Porque la prensa italiana empezó a hablar mucho de remontada. Y eso levantó también muchas sospechas. Llegaba el Gran Premio de Japón y Fernando Alonso se estrellaba bajo la lluvia y cometía probablemente su error más grave en esa temporada. Tenía que abandonar y eso ponía en bandeja de plata lo que pedía la FIA, lo que tanto pedía Ferrari en aquellos acuerdos que hemos hablado en los capítulos anteriores. El error de Alonso, digamos que simplificaba las cosas para McLaren,
¿Por qué? Porque se descolgaba con una buena diferencia de puntos Fernando Alonso y ahora solamente tendrían que frenar a Lewis Hamilton probablemente en las últimas 2 carreras para que se cumpliera el acuerdo. McLaren no podía ser campeón de pilotos ni constructores en 2007. Lewis Hamilton, después de su victoria en Japón, lideraba por 17 puntos sobre Kimi Raikkonen en el campeonato y por 12 puntos sobre Fernando Alonso. Hamilton en la carrera en China fue extrañamente dejado en pista muchísimo tiempo. Se notaba, era obvio que sus neumáticos estaban desintegrando y seguían dejándolo en pista. ¿Por qué? Una decisión tan absurda de McLaren cuando tenían todo para ganar el campeonato. Bueno, creo que ahora podemos verlo de una manera mucho más clara. La razón era obvia. Estaban esperando que se desintegraran esos neumáticos. Cuando vieron que no se desintegraban y que literalmente se estaba complicando llevar a cabo esa estrategia, estoy convencido de que por esa razón Lewis Hamilton cometió una maniobra extraña, una maniobra que hasta el día de hoy me sigue pareciendo poco creíble para un piloto de los talentos y de los tamaños de Lewis Hamilton, a pesar de ser un piloto novato. Al entrar a cambiar neumáticos, se siguió derecho a una trampa de grava y literalmente encima, después de quedar atorado en la grava, comete ese error de acelerar para cavar, literalmente clavar más el auto en la grava y que fuera imposible que lo sacaran. Abandono para Lewis de una manera hasta cierto punto extraña. Un error estratégico absurdo por parte de McLaren. Pero bueno, el escenario quedaba ni mandado a hacer. ¿Por qué? Porque Lewis Hamilton estaba llegando como líder del mundial a la última carrera en Brasil. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en Brasil? Bueno, durante la arrancada, McLaren no estuvo en punta. Estaban detrás de las Ferrari de Massa y Raikkonen. Y Fernando Alonso adelanta espectacularmente en la arrancada a Lewis Hamilton. Pierde algunas posiciones, pero recordemos que extrañamente también, de una manera muy peculiar, Lewis Hamilton pierde potencia súbitamente en su auto, cae muchas posiciones y literalmente le dice adiós a sus posibilidades de ser campeón del mundo en esa última carrera en Interlagos. Fue más sencillo para McLaren sabotear solamente un auto. Le dieron la orden a Lewis de apretar un botón o lo apretaron desde el box. ¿Qué pasó? Pasó algo extraño. El coche de Hamilton, después de que en toda la temporada no había fallado, falló en el último Gran Premio. Y eso le abría la puerta a Ferrari para que si ganaba Kimi Raikkonen en el Gran Premio, por cómo se estaban dando las cosas, pues literalmente Kimi Raikkonen iba a ser el campeón del mundo y terminó siéndolo. Se cumplieron finalmente los acuerdos. Ferrari, Max Mosley, Bernie Ecclestone, todos terminaban ganando. El deporte, entre comillas, terminaba ganando y una temporada espectacular con un duelo entre dos pilotos grandes como Fernando Alonso y Lewis Hamilton terminó en un ridículo mayúsculo. Pero evidentemente que esto, amigos, en mi opinión, vino de los acuerdos a los que se llegaron a mitad de año. McLaren pagó y saldaba las cuentas. Fernando Alonso se despedía de McLaren. Continuó su carrera en Renault 2 años más. Y bueno, todavía Fernando se vio involucrado en ese tema tan espinoso también en el año 2008 con el Crashgate. Pero de eso hablaremos en otro día, amigos. Por este día se ha terminado esta historia que sucedió en la temporada 2007. Muchísimas cosas pasaron y hay otras más que no se pueden comentar. Así que prefiero dejarlo hasta aquí, amigos.
Hay muchas cosas que se pudieron decir, pudimos entrar en otro tipo de situaciones, pero creo yo que lo prudente es dejarlo aquí. Y les agradezco mucho, espero les haya gustado este relato de lo sucedido en la temporada 2007 y creo que para todos es un recuerdo triste, un recuerdo impactante, una historia que para quienes no la conocían, pues deja pensando y analizando mucho. La Fórmula 1 está llena de historias que pues pudieron no ser tan claras en su momento y con el tiempo a veces se van conociendo los detalles que nos hacen concluir que las cosas no siempre son como en su momento lo pensamos. Nos vemos a la próxima, amigos. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse y por supuesto, háganme saber su opinión, déjenme sus comentarios y como siempre agradezco sus likes. Nos vemos a la próxima.